¿cómo están? Buenos días. Profesor, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, profesor. ¿Qué hay? ¿Qué cuentan? ¿Cómo les fue? ¿Qué tal estuvo su fin de semana? Lleno de tareas. Lleno de tareas. ¿Tipo primaria Más o menos. o secundaria? Donde los atiborran de tareas para que en las vacaciones las hagamos y estamos haciendo el último día. De ese tipo de tareas. ¿Qué pasó cómo les fue con el trazo de su rosa de vientos? De sus rosas de vientos, ¿determinaron las áreas? Por la cara que hizo Antonio, no, ¿verdad? Sí, Aldo, sí, usted es una cara de perdón, tenía que hacerlo. Sí. Yo solo la dibujé, profe, la verdad. ¿Es hora de qué? Yo solo la dibujé. Nada más la dibujó, no determinó las áreas. No, pero pues se puede hacer rápido aquí. Ah, sí, claro que sí. Nada más encuentran la manera de hacerlo. Sí. Sí, porque tiene su chiste para que salga bien. Por eso les dije que de acuerdo a la versión de AutoCAD que tuvieran. Si es bien sencillo o no. Sí, si es bien exacto o no. También eso tiene que ver. Entonces, a ver, ¿qué tanto nos ingeniamos para hacer las cosas? Y ahora vamos a ver por qué. Esa es la cuestión del día de ahora. Estoy haciendo tiempo porque apenas somos... Ahorita que entre barrios, vamos a ser 10. Bueno, ustedes van a ser 10. Necesito que estén la mayoría. Déjenme checar. Okay. Sí, porque el día de ahora les mando sus... Bueno, les voy a subir ahí al chat. ¿Sí? Sus registros de EMAS correspondientes para que hagan su ejercicio. ¿Sí? Pues, para que todos los tengan, cada uno de los equipos baje el que le corresponda, ¿sí? Y lo tengan ahí. Sí, para que ya empiecen a trabajarlo, pues empiecen a ver qué, pero tiene que ser el día de ahora, entonces por eso necesito que estén la mayoría para que los tengan. Esa también es la cuestión, aparte de continuar con lo que es el ejercicio, de todo esto, que lo vayamos explicando, de que les voy a dar lo que son los dos, bueno, ahorita estamos viendo lo que es el método OASI, la metodología para aplicar el método OASI,
que es el que vamos a ver, y después les voy a enseñar parte, no va a ser todo, ¿sí? De lo que es la metodología del método americano, ¿sí? Que es el de la FA, que es como, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Esa es la cuestión de lo que tenemos que ver, tenemos que entender. Aparte de que lo traen presente en el documento de la FA, ¿sí? la circular administrativa que les pedí que tradujeran, que es la primera, la del diseño de aeropuertos, ¿sí? Ahí viene precisamente la cuestión de la rosa de vientos, como que es lo que proponen, pero no es mucho lo que traen. En el caso de las notas sobre ingeniería de aeródromos de ingeniero Semblancat, ahí viene un ejercicio, pero viene una parte del análisis, pero está un poco cómo se aplicaría, ¿sí? Todo esto del método americano, ¿sí? Es un análisis que por ahí trae, pero sí está, para que lo entiendan, sí está un poco revuelto. Entonces, por eso lo que es, por eso les digo que es nada más la parte esencial, lo que les enseño. No nos metemos con todo el análisis de vientos, sino nada más la parte esencial, ¿sí? Bueno, ya somos 17. Entramos, voy entonces a compartir la pantalla. Antes de que terminemos, les subo precisamente los archivos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Sí? Para todo esto, ¿sí? Entonces, a empezar a ver esta. Entonces, ¿qué es lo que habíamos visto? Habíamos visto lo del emplazamiento, su adaptación, que lo efectuamos de acuerdo a los factores meteorológicos, que es lo que habíamos comentado, especialmente con respecto a lo que es el estudio eólico, el estudio de vientos. Hemos dicho que esto lo efectuamos a través de un análisis topográfico de las incidencias de los vientos que actúan, ¿sí? Que necesitamos cumplir con un coeficiente, ¿sí? De utilización, que en este caso es del 95%. Ese es el que nos va a indicar si requerimos por orientación el número de pistas que podemos tener precisamente o que requerimos tener en un aeródromo, que puede ser una, si es igual o mayor su utilización al 95%, 2 o 3, o sea, las que sean necesarias para complementarlo. Para su localización, les expusimos que eso lo hacemos de acuerdo a las características topográficas del sitio y de la zona y de la localización presente de obstáculos, para el cual empleamos presente las especificaciones de las superficies limitadoras de obstáculos que nos da precisamente la OASE, ¿sí? Que esas son las que requerimos. En cuanto a ¿qué es lo que empleamos para la orientación de las pistas? Bueno, empleamos lo que llamamos una rosa, la rosa de vientos, que entonces tenemos dos, que es la náutica, ¿sí? Precisamente, que es en base a lo que es una brújula, y lo que es la rosa de vientos azimutales o dedicados a la derecha, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Cuando la vemos una que presenta por eso les comentaba yo que es de acuerdo, inclusive su forma, pues es de acuerdo a la que tenemos presente para orientación, ¿sí? En nuestras brújulas, ¿sí? Donde nos marcan precisamente, nos marcan los puntos cardinales, y la azimutal, ¿sí? Que es de 36 sectores, precisamente cada 10 grados, presente a la derecha. ¿Sí? Podemos tenerlo de mayor exactitud, como gustemos, o sea, de acuerdo a lo que queramos, ¿sí? En cuanto a la clasificación de los vientos, comentábamos presente lo que es la escala de Beaufort, ¿sí? Que
da una clasificación que da le da en función de esa clasificación, le da sus nombres a cada una de las intensidades de vientos que tiene, y que estas están dadas en nudos, ¿sí? Originalmente, ¿sí? Traducidas a lo que son kilómetros por hora, ¿sí? Actualmente, bueno, que es una de las cuestiones que tenemos, que los niveles de viento, que están basados precisamente en esto de Beaufort, la escala de Beaufort, pues en la actualidad sus velocidades de viento se miden en metros por segundo, ¿sí? Y que una de las cuestiones que necesitamos conocer, que es lo que aplicamos nosotros, más que nada, cuál es la presión del viento que se tiene bajo esas velocidades, ¿sí? Que les decía yo, para nosotros son conocimientos, como yo les digo, yo así los llamo, conocimientos ya perdidos, digo, o escondidos, porque es uno de los factores que en muchas ecuaciones presenta que empleamos para lo que es la revisión por viento de las estructuras, ¿sí? Se pierden y son precisamente, por desgracia, con estas es con lo que se miden muchos de los factores que aplicamos, pues están en función de estos, ¿sí? Entonces, pues es una de las cuestiones que tenemos que recobrar. Pero bueno, es parte de esto. Por parte de la OASI, ¿sí? El método de la OASI nos divide los vientos que actúan en un aeródromo desde una altura de 15, 18 metros, o entre 18 y 20 metros hacia abajo. Sí, para lo que hacemos, nos lo divide, las intensidades de las velocidades de los vientos nos los divide en 4 grupos, ¿sí? A cada grupo le da un denominativo. Al grupo 1 se le denomina calmas y tiene un rango de velocidades de viento que va de 0 a 3 nudos. El grupo 2 se le denomina rango 1, que tiene un rango de velocidades de viento que va de los 3 a los 13 nudos. El grupo 3 se le denomina rango 2 y tiene un rango de velocidades de viento que va de los 13 a los 20 nudos. Y el grupo 4, que es el rango 3, se le denomina como rango 3, tiene un rango de velocidades de 20 a 41 nudos. Exponíamos que precisamente nosotros empleamos comúnmente como significativo de nudo las iniciales KT minúsculas, las letras KT minúsculas. Y decíamos que un nudo es igual a una milla náutica por hora, que es igual a 1.1507 millas por hora, que es igual a 1.852 kilómetros por hora, que es igual a 0.5144 metros por segundo. Y exponíamos precisamente cuando necesitamos hacer algunas investigaciones, que es donde necesitamos las unidades, la equivalencia de unidades exactas, a cuánto equivale, ¿sí? Que era el último cuadro presente que hemos abierto, que va con relación presente de estos 4 grupos, en los que la OASI nos clasifica presente a los vientos, ¿sí? Eso era la cuestión. Y que nosotros, precisamente, para poder saber las direcciones, o sea, cuál es por dirección, hacia dónde se dirigen los vientos para poderlos graficar, pues empleamos presente lo que son los heliógrafos, ¿sí? Entonces, pues en este caso tendríamos 2 tipos de heliógrafos, un heliógrafo de 16 sectores o un heliógrafo de 36 sectores. El heliógrafo de 16 sectores va en relación presente a los 16 o a las 16 direcciones cardinales que tenemos, y el de 36 sectores pues va en relación precisamente a los 16 sectores correspondientes a los grados a la derecha o a las derrotas azimutales, que es como se tienen. Entonces decíamos que estos heliógrafos, así como están, esos círculos concéntricos, pues pueden estar representando ya sea porcentajes o cantidades de eventos. O sea, todo depende qué es lo que estemos considerando para poderlo hacer. Normalmente lo que en estos heliógrafos lo que representamos son porcentajes, ¿sí? Que eso es lo que vamos a ver en el ejercicio que vamos a estar dando, precisamente para
poder revisar esto, que esto se emplea presente con porcentajes, ¿sí? Más que otra situación, ¿sí? Entonces, es el que necesitamos, ¿sí? Entonces, cada uno, vuelvo a repetirlo, cada uno de los círculos, bueno, pues va a representar las unidades que requiramos y que inclusive muchas veces ya al estarlo empleándolo, pues realmente desaparecen esos círculos concéntricos, nomás se deja abierto, pero ya con la gráfica que se va a emplear, ¿sí? Que esa es la importante. Bueno, ¿cuál es la rosa de viento que nosotros empleamos? Ven, una de ellas que es presente la de 16 sectores, que es para el método recomendado por la OASI. La rosa que vemos presente tiene esta, que comentábamos que se tiene que dibujar escala 1 a 1, ¿sí? Donde una unidad de dibujo va a ser igual a una unidad de velocidad de viento. En este caso vamos a emplear precisamente las velocidades de viento en kilómetros por hora. Esta de 16 sectores tendrá una apertura, cada sector tendrá una apertura angular de 22.5 grados, que es la que ustedes ya dibujaron. Y los rangos de velocidades de viento, que son los círculos concéntricos que tenemos, pues bueno, van en relación precisamente a los rangos de velocidades de viento que tenemos, ¿sí? La otra que podemos también tener dibujada y que podemos emplear, pues es la rosa de vientos de 36 sectores, que es una variante, como les decía, una variante del método recomendado por la OASI, ¿sí? Donde pues lo único de variación con respecto a la anterior es que los sectores, en lugar de ser de 22.5 grados, pues son de 10 grados, ¿sí? Cada sector, en lugar de 16, pues van a ser 36 sectores. Los círculos centrales son iguales, ¿sí? Y en función de eso, pues dimos precisamente cómo se traza, cuáles son los radios. Entonces, que si tenemos presente la de 16 sectores, bueno, vemos entonces que el círculo central va a tener un radio de 6 unidades. ¿Por qué? Porque correspondería a las calmas, ese círculo corresponde a las calmas, que tienen un rango de velocidades de viento que va de 0 a 6 kilómetros por hora, ¿sí? El segundo círculo corresponde precisamente a lo que es el sector. Ahora sí ya lo estamos viendo en amarillo. El sector en amarillo pues corresponde al rango 1, ¿sí? Que tiene un rango de velocidades de viento de 6 a 24 kilómetros por hora. Por lo tanto, el radio del círculo que lo va a delimitar pues es de 24 unidades. El sector que vemos en rojo corresponde precisamente al rango de velocidades de viento del rango 2, cuyo rango de velocidades de viento va de 24 a 37 kilómetros por hora. Por lo tanto, el círculo que lo delimita pues es de 37 unidades. Y finalmente, el sector que vemos en verde, que corresponde precisamente a los vientos de rango 3, cuya rango de velocidades de viento es de 37 a 76 kilómetros por hora. Por lo tanto, el círculo que lo delimita externamente, pues es de 76 unidades. El círculo siguiente, que les digo, si no damos radio, porque eso es, cada quien le pone el ancho que desea, es precisamente el que se denota, ¿sí? Los 16 sectores, que en este caso son los 16 sectores que corresponde cada uno de ellos precisamente a cada una de las direcciones cardinales, ¿sí? ¿Cuáles son de estas 16? Y el último círculo corresponde precisamente a los sectores, o más bien a las derrotas azimutales a cada 10 grados a la derecha, ¿sí? Tomando en consideración de que el 360 o 0, pues está hacia el norte, en la parte superior, y de ahí a la derecha. Entonces, este es el que deben de ver ustedes haber dibujado, o en su caso, también haber dibujado, ¿sí? Aquí es una recomendación, les recomiendo que ambos los dibujen, ¿sí? Y de ambos les pedí
que obtuvieran precisamente de cada uno de los sectores que se tienen, de cada uno de los rectángulos, obtuvieran precisamente su área. O sea, ¿qué área tiene? ¿Qué área tiene cada uno de ellos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque las van a emplear. Luego, también les enseñé cómo es la rosa de vientos por el método americano. ¿Sí? Eso ya lo están encontrando. Entonces, por el método americano también se emplea la rosa de vientos de 36 sectores. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, que por el método americano los rangos de velocidades de viento que se emplean está de acuerdo presente a la escala de Beaufort. ¿Sí? Donde también se marca que hay que trabajar la escala. Nada más que aquí, en el método americano, como lo vamos a ver en varios otros, se puede ver en varios otros métodos, las velocidades de viento aquí, igual que como es en la escala de Beaufort, se miden en nudos. ¿Sí? Entonces, al trazarse esta rosa, pues tenemos que tomar en consideración. Nada más que aquí sí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque los sectores aparentemente, como están marcados, hacia dónde están los rangos superior e inferior de cada lado, pues aparentemente hay una discontinuidad. ¿Sí? En el primer círculo marcado estamos viendo que en la parte inferior dice 10 y en la parte superior 11. Entonces, como quedaría aparentemente un hueco entre los vientos que tuvieran un rango de velocidades superior a 10 nudos e inferior a 11 nudos, como que no se toman en consideración. Sin embargo, sí. ¿Por qué? Porque los radios realmente que se emplean para dibujarla, ese sector es de 10.5 unidades. ¿Sí? Entonces está cubriéndose precisamente ese sector. O sea, como que aparentemente no, pero la realidad es que sí. ¿Sí? Y en la tabla presenta que es una traducción de la que viene ahí en la circular de la FAA, que están ustedes leyendo acerca del diseño de aeropuertos. Bueno, ahí es donde vienen marcados presentes todos estos radios. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los que se deben de considerar? ¿Cuáles son los que se deben de emplear? Que hasta aquí fue donde nos quedamos. ¿Sí, verdad? Quiere decir que pues empezamos ya de este repaso ya de media hora, pues vamos con, entonces, ¿qué es lo que necesitamos ver? ¿Sí? Entonces, una de las cuestiones, ¿para qué efectuamos o en qué circunstancias efectuamos lo que llamamos el estudio eólico? ¿Sí? Principalmente. Entonces, vamos a ver que el estudio eólico principalmente se efectúa bajo 3 primicias. O sea, esto es principalmente, realmente el estudio eólico es mucho más amplio de lo que vamos a ver, ¿no? Pero bajo qué primicias se puede efectuar. Entonces, la primera primicia para la que se efectúa es para determinar los vientos dominantes en el caso de visibilidad, de una visibilidad horizontal y o vertical, escasa. ¿A qué nos referimos con escasa? Bueno, que haya presencia en la zona, en el sitio, en la región, que haya presencia ya sea de una lluvia pues considerable, donde la distancia de visibilidad del piloto se disminuye mucho, haya granizadas, haya ahora sí que tormentas de nieve, ¿sí? Haya nevadas y todo eso, que eso es lo que nos reduce. ¿Sí? Otra de las cuestiones que nos puede reducir la visibilidad, sobre todo la vertical, es cuando las nubes, la parte inferior de las nubes que le llamamos techo, pues está muy abajo, de tal manera que le restringen la visibilidad vertical precisamente al piloto y al copiloto. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos esa escasa visibilidad, pues se ve cuántos son los vientos que se pueden aprovechar, ¿sí? Para las maniobras de vuelo, sobre todo de acercamiento, de aterrizaje,
o de despegue de las aeronaves. Sí, ese es un estudio muy en particular que se hace, y se hace presente tomando en consideración la dirección que tiene la pista para poder definir. Y ese estudio se hace tomando en consideración una apertura angular. Sí, vamos a ver cómo es esto. Una apertura angular de 22.5 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es lo que se tiene? Entonces, esto se va a representar presente mediante unas plantillas transparentes que se van a emplear. O sea, el método, realmente todo esto es, vamos a decirlo, un semigráfico, semi-matemático. O sea, tiene de ambas cosas. Sí, por eso les digo semi. Otra de las cuestiones que lo efectuamos es precisamente para determinar la visibilidad, ahora sí que la incidencia de vientos sobre la pista, de aprovechables precisamente, o netamente aprovechables, o supuestamente netamente aprovechables, por las aeronaves para las maniobras de ascenso y descenso. Esto es considerando una buena visibilidad, ¿sí? En cualquier momento y todo. Bueno, los vientos netamente aprovechables para esto, pues el estudio se hace con un sector de 45 grados, ¿sí? Vamos a ver qué es eso que significa, ¿no? Y finalmente, que esa es la parte que a nosotros nos interesa, es el porcentaje de vientos dominantes, secantes y transversales en sectores de cada 10 grados a la derecha, por eso dice esto, giro, para la orientación del emplazamiento de la pista, de acuerdo a la máxima componente transversal de viento considerada como segura estructuralmente para las aeronaves a servir. ¿Sí? Esta es la parte presente que a nosotros nos interesa, y como dice bien, es con esta plantilla que vamos a trazar, bajo las características que aquí nos está marcando, es con la que lo efectuamos. Y el estudio se efectúa precisamente tomando cuál es la intensidad de vientos cada 10 grados a la derecha. ¿Sí? Que es, entonces, el número de posiciones, vamos a ver que el número de posiciones máximo que podemos, donde efectuamos para determinar cuál es la dirección del emplazamiento de pista, pues van a ser 18. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué y cómo está esto. ¿Sí? Entonces, esto es para lo que efectuamos. De estos tres, a nosotros lo que nos interesa es este último estudio, que es con el que lo efectuamos. ¿Sí? Ahora, nos está hablando precisamente de que debemos de tomar en consideración la máxima componente transversal que se considera segura para las estructuras de las aeronaves. ¿Sí? Entonces, la cuestión está, entonces, ¿cuáles son esas componentes transversales de viento? Entonces, en circunstancias normales, esta componente transversal que podemos tener, pues nos pueden pedir, precisamente, vuelvo a repetirles, que las aeronaves efectúen las maniobras de acercamiento-aterrizaje o de despegue-alejamiento que efectúan las aeronaves estos movimientos, ¿sí? O que se vean netamente, ahora sí que limitados por las mismas. ¿Cuáles componentes transversales tenemos? El número de componentes que la OASI nos da, que tomemos en consideración para esto, ¿sí? Son 3. Nos da una componente de 37 kilómetros por hora, o sea, una componente transversal de 37 kilómetros por hora, o sea, aproximadamente de 20 nudos, o una de 24 kilómetros por hora, o de 13 nudos, o una de 19 kilómetros por hora, o 10 nudos. Tengo que decirles que estas componentes transversales son para la aviación comercial, o sea, para aeronaves que están dentro de la flota aérea internacional, para las aeronaves
que se consideran precisamente que prestan sus servicios o que están diseñadas para lo que es la aviación comercial. ¿Sí? Si fueran para, si consideráramos estos factores para la aviación general, entonces tendríamos que cambiar estos rangos. Estos rangos tendrían que ser mucho menores. ¿Sí? Entonces, aquí, aclarando esto, no lo dice por ningún lado, los documentos no lo van a encontrar, se los explico porque es donde se aplican, y es para lo que se aplica, ¿sí? Para aeronaves comerciales. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo podemos emplear esta componente transversal de 37 kilómetros por hora? Sí, porque también es cuándo se puede emplear, cuándo es seguro. Bueno, podemos considerarlo, es que podemos emplear esta componente transversal para todas las aeronaves, ¿sí? Que su campo de referencia, acuérdense que estamos hablando de que es su longitud básica de carrera a carga máxima a nivel de mar, es está dentro del grupo de 1500 metros o más, ¿sí? O sea, por eso les digo que esto aquí ya desde ahí ya no están diciendo que es para la aviación comercial, ¿sí? Excepto cuando se presentan con alguna frecuencia condiciones de eficacia de frenado deficiente en la pista, debido, o sea, aquí están considerando de que en una pista podemos tener ya por uso operativo, se nos puede presentar una serie de situaciones. Uno, como aquí va a irse teniéndose, que tenemos ya que el coeficiente de fricción longitudinal y transversal se ve disminuido o es insuficiente, como aquí lo marca, está disminuido. ¿Por qué? Bueno, porque podemos tenerla ya, la pista, ¿sí? Puede presentar su superficie, pues ya nos puede presentar de que se encuentra contaminada, ¿sí? Ya vamos a ver lo que son los contaminantes, pero los contaminantes del pavimento, tampoco podemos decirlo, es el propio caucho de los neumáticos, de los trenes de aterrizaje, que en el frenado, pues va quedándose presente colocado, que es esas rayas negras o esas zonas negras, ennegrecidas que vemos. Bueno, eso es lo que va dejando precisamente el caucho, ahí se va quedando. Entonces, este caucho al quedarse, pues lo que va a hacer es que la microtextura y la macrotextura que tiene la superficie del pavimento, pues la va saturando, la va llenando. Entonces, al llenarla, pues esto, pues se disminuye el coeficiente de fricción longitudinal y transversal que se pueda tener. También otro contaminante que podemos tener es la caída de aceites, algún solvente, de arenas, de grava, o sea, de todo aquello que pueda caer y nos disminuya. Entre ello también está, pues, si hay lluvia, ¿sí? Con que haya una capa, ¿sí? De 1 milímetro, ¿sí? O de medio milímetro de agua sobre la superficie, esa capa de agua nos va a disminuir precisamente el coeficiente de fricción. Y en ese caso se nos presenta un fenómeno que llamamos de hidroplaneo, o sea, que no frena y puede irse. Entonces, puede estarlo pegando. Entonces, aquí para este tipo cuando se nos presentan este tipo de cuestiones, pues vamos a tener que no se nos recomienda, o sea, aplicar esto porque pues va a afectar totalmente a todas las aeronaves. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan? Nos recomiendan que empleemos precisamente una componente transversal mucho menor, ¿sí? La componente transversal de viento que nos recomiendan es la de 24 kilómetros por hora, o sea, de 13 minutos. Que si nos damos cuenta, es el siguiente grupo, ¿sí? En el siguiente grupo de esta componente transversal nos dice que son para aeronaves cuya longitud de campo de referencia está entre 1200 y 1500. ¿Sí? Entonces, como vemos, estamos hablando, por eso les digo, todo esto es para la aviación comercial. ¿Sí? Entonces,
que es donde nos está dando. Entonces, empleamos, para hacer el estudio de vientos transversales, lo que empleamos es presentar una componente transversal de 24 kilómetros por hora. ¿Sí? La componente transversal de 19 kilómetros por hora nos dice que es para aviones cuya longitud de campo de referencia es inferior a 1200 metros. ¿Sí? Pero todavía 1200, pues una gran parte de 1200 metros, pues pertenece todavía a lo que es la aviación comercial, y hasta abajo de esto encontraremos todo lo que es la aviación general. ¿Sí? Entonces, por eso aquí hay que modificar cuando tenemos para un aeródromo donde va a recibirse la aviación general, pues hay que bajar este componente transversal. O sea, no necesariamente tienen que ser de esa magnitud. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, el estudio eólico, ¿sí? Estamos diciendo que tenemos que considerar los histogramas de incidencia de vientos en la zona. ¿Sí? En estos histogramas lo que vamos a hacer va a ser una clasificación de los vientos por dirección astronómica, o por dirección, vamos a quitar lo de la astronómica, por dirección y rangos de intensidad. ¿Sí? O sea, les quito lo de astronómico porque podemos, si empleamos el de derrotas azimutales, ya no es astronómico. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Por mes, ¿sí? O sea, lo primero que hacemos es por mes, o sea, agrupamos todos los datos por mes. Después por año, y posteriormente de acuerdo al periodo de estudio, teniendo en consideración el número de ocurrencia de los eventos, o número de observaciones. ¿Sí? ¿Cuál es el periodo? Como se los dije, en el método recomendado por LOASI, el periodo mínimo que nos piden es de 5 años. ¿Sí? No menos a 5 años. Entonces, ese es el periodo. ¿Sí? Aquí, dentro de esto, bueno, pues tenemos que calcular el porcentaje de ocurrencia por dirección que se tenga. Ahí tengo que quitarle eso de astronómico porque realmente sale sobrando. Y vientos y rangos de intensidad del viento, tomando como referencia que el 100% corresponde al número total de observaciones en el periodo de estudio considerado. ¿Sí? Entonces ahí nada más quiten eso de... más bien, espérenme un segundo, déjenme de una vez hacerlo. Sí, sí, porque si no luego estamos pensando en algunas cosas. Entonces, aquí lo que sale sobrando es este término. Ahora sí. Sí, porque si no, va a decir, es que ahí dice, no, pues ahora decía. Ahora sí. Se clasifican los datos de vientos por dirección, más bien diríamos, perdón, por rangos de dirección. Es que están haciendo la relación fuera, el polvito pica. Y rango de intensidad por mes, por año y por el periodo, ¿sí? Donde el cálculo de porcentajes de ocurrencia se efectúa por dirección y rango de intensidad de vientos, ¿sí? Tomando como referencia que el 100% corresponde al número total de observaciones en el periodo de estudio considerado. ¿Sí? Ok, ahora sí, ya pueden tomar su instantánea de pantalla, su fotografía, que no faltan. Todo. Ahora, ¿cómo es una hoja de registro de datos meteorológicos? O sea, ¿cómo es? ¿Qué es lo que nos podemos tener?
Aquí hay que considerar una situación. Las hojas de registro de datos varían, esta es de un modelo, varían de acuerdo precisamente a la marca, al modelo, ¿sí?, de estación meteorológica que se tengan, ¿sí? No se presentan normalmente, muchas veces no se presentan en este orden, ¿sí? Me refiero a las columnas, ¿sí? Y hay que tener cuidado también en las unidades en que cada medición se está realizando, ¿sí? Lo que sí nos vamos a encontrar, y en todas, son, ya sea por separado, como está aquí, lo que es la fecha y la hora, porque puede ser por separado o puede ser en la misma columna, ¿sí? En ciertos registros vamos a encontrar de que inclusive nos dan la localización y la denominación de la estación meteorológica, de acuerdo a la clasificación y localización que los servicios meteorológicos nacionales se tengan en cada país, ¿sí? Entonces, podemos encontrarlo. Nosotros aquí, en esto de la fecha, pues podemos ir checando precisamente el año y el mes en que se efectuó, ¿sí?, el día en que se efectuó, que es el primero, ¿sí?, y la hora. A la hora que nosotros revisamos esto de la hora, pues nos damos cuenta cada cuánto se está tomando los datos meteorológicos, ¿sí? Aquí en este caso, pues nos está marcando que es a cada 10 minutos, ¿sí? Vamos a tener una columna, siempre vamos a encontrar una columna que nos diga dirección, ¿sí? Y nos marque que las unidades están en grados. Sabemos esto, sí, en todas va a ser lo mismo, en todas. Estas direcciones se dan en grados a la derecha, ¿sí? O grados azimutales, como quieran llamarlos, ¿sí? En dextro giro, que no lo puede dar. Entonces, siempre lo vamos a tener. Vamos a tener una o varias columnas que nos van a decir que también van a ser de direcciones de viento, pero no pueden manejar que son máximos, son medios, perdón, pueden decir que son máximos, que son mínimos, ¿sí? Y tener esta columna, ¿sí? A nosotros lo que nos interesa es esta columna, cuando digan esta columna. ¿Por qué? Porque son los vientos, las intensidades de viento sostenido, ¿sí? ¿En cuánto tiempo? Pues cuando menos en más de 5 minutos. Si está tomándose datos cada 10 minutos, bueno, son intensidades de vientos que se registran en más de 5 minutos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se tiene? El máximo es un viento instantáneo, el mínimo es un viento instantáneo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cuando vemos la siguiente columna, nos dice que es velocidades de viento. Por eso les digo, hay que ver estas unidades. Hay que tener cuidado con estas unidades. En este caso, esta estación nos está diciendo que está reportando las velocidades de viento en kilómetros por hora, que es como nosotros vamos a tomar. Pero también nos puede estar marcando que sean metros por segundo. Ahora, hay registros que muchas veces se lo comen ya, o sea, no lo dan. Hay que tener cuidado. Entonces, hay que ver precisamente en qué velocidades se encuentran, cómo son los rangos que se están dando, ¿sí? Hasta cuánto están, cómo están, para determinar si están dados en metros por segundo o si están dados en nudos, ¿sí? O en millas por hora. Entonces, en eso sí hay que tener cuidado. O sea, quiere decir que eso sí es un dato que necesitamos que nos digan de qué se trata, ¿sí? Tenemos las siguientes, que también son velocidades, pues corresponderán ya sea las velocidades cuando los vientos son máximos o cuando los vientos son mínimos. Entonces, hay que tener cuidado en cuáles son. Entonces, nosotros tenemos que relacionar precisamente esta columna con esta, ¿sí? Que son las dos columnas que nosotros necesitamos tener. Vuelvo a repetírselos. El orden puede cambiar mucho.
¿sí? No es necesario que lleven este orden las hojas. La siguiente es precisamente el registro de temperaturas. ¿Sí? En este caso nos están diciendo que este registro de temperaturas están en grados centígrados. ¿Sí? Puede ser que nos los den que estén en grados Fahrenheit o en grados Kelvin, o en grados absolutos. ¿Sí? Pues por eso hay que tener cuidado. El siguiente, este, es el coeficiente, es el grado de humedad relativa que se tiene, el porcentaje de humedad relativa, ¿sí? Que está checándonos, que está revisando precisamente la estación, a cuánto equivale, ¿sí? Ese porcentaje de humedad relativa. Hay una cuestión que se relaciona presente con la dirección del viento, con su intensidad y la temperatura, que es presente la presión barométrica. ¿Sí? Entonces nos están dándolo cuál es la presión barométrica que se tiene, ¿sí? En cada una de las lecturas, ¿sí? Así lo mismo, si hay variaciones, si tenemos una velocidad de viento mucho mayor o mucho menor, pues tenemos presente las variaciones barométricas que corresponden a eso, ¿sí? Aquí es la interrelación que hay entre todos estos factores meteorológicos que se toman en consideración. O sea, de cuánto es. Nos miden y nos dan precisamente cuál es la intensidad de lluvias, ¿sí? Nosotros en el sistema que tenemos, pues los damos en milímetros, ¿sí? Pero en el sistema imperial, sí, no, se dan en décimas de pulgada. Entonces, ¿cuánto se tiene? ¿Sí? Una de las cuestiones que se están midiendo es la intensidad de la radiación solar. ¿Sí? ¿Qué es esto? Y lo vemos por las unidades, que aquí nos lo da en watts por metro cuadrado. ¿Sí? Que son de las principales que tenemos, ¿sí? Entonces, esto lo podemos tener nosotros, es un registro típico que vamos a tener. Pero vuelvo a repetírselos, tienen que revisar sus unidades, en qué unidades se tienen, ¿sí? Que eso es importante. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, hacemos nosotros estos datos, tenemos que hacer una discriminación. Aparte de separarlos, que además nos lo van a dar los registros, vamos a ver, que los registros nos los pueden estar dando ya, nos los van a dar separados por mes. ¿Sí? Puede ser que vaya del 1 de enero al 31 de diciembre, o al revés, del 31 de diciembre, que es el último dato que se toma, al 1 de enero. ¿Sí? O sea, que nos lo den todo el año corrido, o puede ser que nos lo den por meses. ¿Sí? Nos lo dividan. Si el registro no lo pueden dividir por mes, bueno, vendrá en diferentes cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo primero que necesitamos es hacer una discriminación de los datos. ¿A qué nos referimos con la discriminación de datos? Bueno, lo primero que necesitamos hacer es, de todos esos datos, quitar a todos aquellos registros que nos aparezcan con 0 o sin datos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos tener una dirección 0. O sea, no hay 0. ¿Sí? El registro nos tiene que decir, si es en la dirección norte, nos debe de aparecer como 360 grados. No 0. Entonces, cuando nos aparece 0, lo podemos revisar y vamos a ver que nos está marcando error. ¿Sí? Y hay otros que nos aparecen pues, sin registro, o sea, sin datos. Entonces, todos esos renglones, pues necesitamos discriminar, necesitamos quitarlos. ¿Sí? Entonces, la discriminación que hacemos es la primera discriminación que hacemos es precisamente por dirección. ¿Sí? Todo lo que haya de registros de datos en 0 y sin registro, hay que quitarlos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a llenar una tabla de registro de datos por orientación cardinal,
decía, lo que voy a ponerles es por orientación cardinal, que es el de 16 sectores. Y lo pongo por dirección cardinal, porque precisamente vamos a ver que tenemos, la primera columna que tenemos, la primera es la dirección de viento, la tenemos y presentes son los 16 sectores. ¿Se dan cuenta aquí? Tenemos en la primera columna, tenemos los 16 sectores cardinales. Entonces, por eso le estoy poniendo que es por orientación cardinal. ¿A cuánto? ¿Cuál es el rango precisamente de equivalencia? Porque, como vemos en el registro, no nos van a decir que el norte, sur, este y oeste, sino nos da en grados precisamente a la derecha. Entonces, ¿cuál es el rango de esa dirección? ¿Sí? Que yo es lo que hice aquí. O sea, son datos, esa parte yo la modifiqué. Entonces, aquí lo estoy colocando. ¿Qué es? Bueno, que para la dirección norte, que es la que nos interesa, porque siempre empezamos por el norte, a registrar, pues el sector, la apertura angular de 22.5 grados, pues abarca de los 348.75 grados hasta los 11.25 grados. Ese es el rango presente de dirección. ¿Sí? El noreste, que es el siguiente, pues abarca un sector que va de los 11.25 a los 33.75 grados. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Las otras columnas que tenemos nos está dando presente los rangos. No nos está diciendo cómo se llaman esos grupos, que son los 4. Si nosotros queremos ponérselos, se los podemos poner. De tal manera que la primera columna que vemos en esta parte de rangos de velocidades de viento, pues nos dice que son los rangos de 0 a 6 kilómetros por hora. ¿Sí? Y nos está dando el número de eventos. ¿Sí? La segunda columna nos dice que es para rangos de velocidades de viento de 6 a 24 kilómetros por hora. Luego es de 24 a 37 kilómetros por hora. Y finalmente de 37 a 76 kilómetros por hora. Ahora, hay que tomar en consideración, ¿podemos tener vientos superiores a los 76 kilómetros por hora? Sí, sí podemos tenerlos. ¿Se nos van a presentar? Sí, sí se nos van a presentar. ¿Sí? A esos vientos podemos clasificarlos, pero ya no aquí, ya no en esta tabla, no lo tomamos en consideración para determinar la orientación del emplazamiento de pista. Esos vientos superiores a 76 kilómetros por hora son los que se denominan como rachas de viento, ¿sí? O vientos muy fuertes, ¿sí? Que es donde se van a clasificar, ¿sí? O sea, para el método OASI estoy hablando, ¿sí? Entonces, aquí, por una serie de situaciones, bueno, estoy incrementando la última columna, que es el total de eventos por dirección. Ahorita vamos a ver en qué se emplea este dato, ¿sí? Faltaría uno que sería porcentaje, pero casi así lo tenemos. El último renglón también nos dice el total de eventos por rango. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que de cada uno de estos grupos, de los 4 grupos, tenemos que encontrar la sumatoria. Y la sumatoria verticalmente de estos total de rangos con la sumatoria del total de eventos por dirección debe de coincidir. Debe ser la misma. Y aquí no es de que es que aquí me dio tanto y por lo tanto lo otro lo considero que es igual. No, tengo que verificar que me dé lo mismo. ¿Sí? Toda la metodología que nosotros empleamos se basa en eso. Ahora, una vez que nosotros ya hemos llenado este formato, que es la tabla de registro de datos, por eso es importante ese total, ¿sí? Y aquí sí anótenlo porque aquí no va a aparecer. ¿Sí? Necesitamos sacar lo que llamamos el factor de porcentaje. El factor de porcentaje no es otra cosa que 100, que es el 100% entre el número de eventos. El total. ¿Sí?
Sí, porque me he encontrado así, sobre todo en los ETS, de que empiezan a sacarle, no saben lo que están haciendo, porque nomás lo escucharon, por no entrar a sesiones ni nada por el estilo, y me lo sacan por cada uno, y están mal. Sí, se avientan y luego se enojan, ¿no? Ah, es que sí dice el método, es que así no se aplica. Sí. Entonces es el total, o sea, el gran total de eventos que está dividiéndolo entre sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hacemos ya cuando tenemos esto? Bueno, pues estos datos tenemos que, ahora sí que, ¿cómo efectuamos, cómo empezamos a hacer el análisis para determinar esto? Bueno, para eso, pues les presenté primero la hoja de registro de datos para 36, ¿verdad? Digo, de 16. Bueno, la tabla de registro para incidencias, este es en el caso de 36 sectores. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Dicen, ahí es mucho. No, es mucho, no. Son hojas de cálculo. Aquí es que tanto sepan plantear las ecuaciones que hay que aplicar. Sí. Ahí te van. Es decir, es lo mismo. Las columnas son iguales. Lo que nos va a variar es precisamente la de direcciones azimutales. ¿Sí? ¿Dónde están los rangos? Por ejemplo, para los 10 grados, pues los 10 grados están entre los 5 y los 15 grados. Los 20 están entre los 15 y los 25. Los 360, que es el norte, completamente está entre los 355 y los 5. ¿Sí? Y se dan cuenta, está hasta lo último. No está primero. Entonces, ese es el rango, los rangos presentes que tenemos. ¿Vale? Ahora, la hoja de cálculo se le llama así, hoja de cálculo para la orientación de vientos. ¿Sí? Entonces, la que es presente por sectores, ahora sí que en direcciones cardinales, es esta. ¿Sí? Quieren sacarle la fotografía, la toma instantánea de pantalla, háganlo. No es que se lo recomiendo, háganlo. Igual que así como lo hicieron con la anterior, háganlo con esta. Porque estas hojas las tienen que tenerlas. Y las dos son, precisamente las pueden tener presente en la hoja de cálculo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si nos damos cuenta, esta hoja de cálculo que estamos presentando, ¿sí? Les digo, ¿por qué le decimos cardinal? Ah, bueno, porque en la dirección del viento precisamente tenemos las 16 direcciones cardinales. ¿Sí? Tenemos una sumatoria. Y si lo vemos, estamos dividiéndola en 3 grandes columnas. Cada columna, aquí sí lo tenemos, con el nombre del viento. Entonces tenemos rango 1, rango 2, rango 3. ¿Sí? Y cada una de estas grandes columnas están divididas en 2 columnas. Una que nos dice el número de eventos y otra que nos dice porcentaje. La columna de porcentaje está dividida en 2, en exacto y en reducido. ¿Sí? Entonces, así cada una de ellas. Dicen, nos faltaría un grupo, que es el de calmas. Bueno, si nos vamos abajo, de donde dice la sumatoria presente de los datos que tenemos por cada sector, aparece el renglón de calmas, donde los 3 recuadros que corresponden a calmas, pues vemos que corresponden el primero, y está por eso abajo, del número de eventos, porcentaje exacto y porcentaje reducido. ¿Ok? Ahora,
En esta, también vamos a ver, tenemos la sumatoria del número de eventos. La sumatoria de que es el porcentaje de exacto y la sumatoria de lo que es el porcentaje de reducido. ¿Sí? ¿Cómo se obtiene el porcentaje exacto? Yo les dije hace un momento, en nuestra hoja de datos, tenemos que obtenerlo del total de datos que tenemos que obtener el factor de porcentaje. El factor de porcentaje se obtiene de dividir 100, que es el 100%, entre el número total de eventos que tenemos registrado. Entonces, el porcentaje de exacto, pues es el producto que tenemos de ese factor de porcentaje por cada una de las cantidades que tenemos. ¿Sí? Aquí lo obtenemos. ¿A cuántos decimales? ¿Cuántos decimales tiene registra su calculadora? ¿Cuántos? ¿Mandé? No lo escuché. 9 dígitos. 9 dígitos, sí. Acuérdense que tiene, no, son 8 dígitos. ¿Por qué? El número de caracteres, que es diferente, el número de caracteres que tiene en su pantalla, la que vamos a tener hoy, estoy enseñando otra cosa. El número de caracteres que tenemos en nuestra pantalla, que nos puede aparecer en nuestra pantalla, son 10. Pero un carácter es el 0 y un carácter es el punto decimal. ¿Sí? Entonces, el número de decimales que nos puede enseñar máximo son 8. Oiga, pero lo vamos a hacer por la computadora. Tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Los equipos, inclusive las calculadoras, ¿qué tenemos? Que en los números decimales, el número o la cantidad de decimales que guarda en su memoria el equipo es infinito. ¿Sí? Es infinito. Entonces, cuando nosotros queremos sacar o darle con menos decimales, lo que hacemos es que tenemos por ahí una herramienta que nos dice que para visualizar el número de decimales podemos disminuirlos o ampliarlos, pero es visualizar. Una cosa es lo que visualizamos, otra cosa es lo que dentro del equipo, en la memoria del equipo, se tiene. Son dos cosas diferentes. Las operaciones matemáticas que el equipo realice ahí va a ser tomando en consideración el número infinito de decimales que se tenga. No el número de decimales que estamos visualizando. ¿Sí? Que son dos cosas diferentes. Entonces, aquí les digo, esta cantidad de porcentaje exacto, sí, visualicen ustedes hasta 8 decimales. Ahí los ponen, ya hacen su sumatoria. ¿Sí? Con la misma herramienta que tiene la hoja de cálculo, no hay problema, lo pueden hacer. Ahora, el siguiente nos dice porcentaje reducido. Esta parte se la recomiendo que la hagan manual, a manita, que vayan ustedes anotando las cantidades. ¿A cuántos decimales reducimos? Aquí hay varias maneras de hacerlo. Esta reducción. ¿Sí? Hay 3 maneras que podemos emplear. 1, reducimos a números enteros. Al reducir enteros, pues vamos a perder muchos datos. Podemos reducir a un decimal. O podemos reducir a 2 decimales. Yo normalmente todo lo hago reducido a 2 decimales. Y lo hago precisamente de manera manual. O sea,
qué número de decimales tengo y hago mi reducción a 2, mi aproximación a 2. O sea, siempre. Una vez que termino de hacerlo, hago la sumatoria. ¿Por qué? Porque esta sumatoria de porcentaje reducido puede ser que varíe mucho con respecto a esta. Entonces, va a reducir. Y la que necesito es considerar es esta. Entonces, en cada uno se van a dar ustedes que tenemos precisamente ese procedimiento. O sea, si dan cuenta, aquí en rango 1, que es donde estoy explicando, lo tenemos. En rango 2, lo tenemos. En rango 3, lo tenemos. Calmas, lo tenemos. ¿Sí? Aquí, en estos dos renglones nos dice total de porcentaje. Nos dice porcentajes de eventos. Nos dice rango 1 más rango 2 más rango 3 más calmas es el 100%. ¿Cómo lo compruebo? De este lado. Tengo calmas, rango 1, rango 2, rango 3 y total, porcentaje. Entonces, ¿qué pongo? Calmas. El porcentaje reducido ya de calmas. Aquí va. El porcentaje reducido, o sea, la suma del porcentaje reducido de rango 1. El total del porcentaje reducido de rango 2. Y el total del porcentaje reducido de rango 3. La sumatoria de estos porcentajes debe ser 100. No puede ser 99.99, no puede ser 100.01. ¿Por qué? Porque estamos considerando el 100% de las observaciones o de los eventos. Pues, por lo tanto, la cantidad que saquemos debe ser el 100%. ¿Sí? Y se los digo porque aquí es donde viene el relajo. Porque cuando está mal hecho el procedimiento, pues creen que todo lo que pongan está bien, y no es cierto, está mal. Ahora, aquí, se los dije, está la sumatoria de porcentajes. Fíjense, la última columna que estamos incrementando es presente la sumatoria de porcentajes reducidos por dirección. O sea, ¿qué quiere decir? Que voy a sumar este, y aquí va. Por eso dice, porcentajes reducidos por dirección. ¿Sí? O sea, es esta columna más esta columna más esta columna, pero sumados horizontalmente. ¿Sí? Se suman horizontalmente y se obtienen. Esto no se suma. Por eso aquí está en negro, este recuadro está en negro. No se suma. Lo único que necesito es esto. ¿Sí? Ahorita les digo dónde va esto. Estos porcentajes, dónde van a ir. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Todavía no los hago bolas? Yo tengo una duda, profesor. Dígame. Dijo que para sacar el porcentaje exacto era 100 entre el número total de eventos. 100 entre el número total de eventos. Ese es con lo que obtenemos el factor de porcentaje. ¿El número total de eventos sería lo que nos da la sumatoria de número de eventos? Sí. Sí, entre el número de eventos, ¿no? Entonces lo pongo. Aquí lo podemos hacer. Esta es la hoja de registro de eventos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Los tengo dividido, estos eventos. Vamos a sacar el puntero. Estoy viendo las 3 columnas. Si yo les pongo los nombres que tengo, la primera columna corresponde a calmas. La segunda columna corresponde a rango 1. La tercera columna a rango 2 y la cuarta columna a rango 3. Si ustedes quieren ponérselos aquí arriba, no hay problema. Es también para que no se hagan bolas, ustedes pueden ponerlo. O sea, están en libertad. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos? Si nos damos cuenta, estamos hablando del número de eventos. El número de eventos que me ocurre
para la dirección de 10 grados, en un rango de direcciones que va de 5 a 15. ¿Sí? Lo mismo va a ser para el otro, o sea, es conocimiento general. Entonces, es el número de eventos. ¿Qué es el número de eventos? Lo sumo. Por eso me dice total de eventos por rango. Aquí es lógico que es rango de velocidades de viento. Entonces, cada uno. En el último, pues es el gran total, ¿no? Es el número total de eventos que estoy considerando. Entonces, a ese es al que me refiero. Es 100 entre este número de gran total de eventos. ¿Ok? Ahora sí, Eduardo. ¿Y los demás también? ¿Ya? ¿Ahora sí quedó claro, Gabriel? Sí, mi duda era, ¿y en qué tiempo se hace el registro? ¿Cuánto estoy diciendo? Son 5 años. 5. Es que no lo escuché, perdón. 5 años. No, se hace. Estos registros, entiéndanme, el estudio se hace, toda esta parte de registro se hace por mes. O sea, por mes son de 12 registros al año. Por año. O sea, de estos 12 registros que tengo por año, por mes, lo sumo para obtener el anual. ¿Sí? Del anual, el siguiente es por periodo, el periodo de estudio. El periodo de estudio, vuelvo, para este procedimiento, por el método recomendado por OASI, nos están pidiendo 5 años. ¿Cuántas rosas tendría que hacer o cuántos cuadros de datos tendría que hacer? 1 por año. 5 años. ¿Cuántas rosas tendría que hacer? 5. Pero tengo el periodo. Entonces, el periodo tengo que sumarlo y saco 1 del periodo. ¿Cuántas rosas tengo que hacer del periodo? 1. Entonces, son 5 rosas, 5, que es 1 por año, y la del periodo. ¿Cuántos cuadros de registro? 1 por año y 1 del periodo. De registro de datos, cuidado, de registro de datos. ¿Sí? Sí, porque luego quieren hacer la siguiente, que pueden hacerla, ¿no? Pero pues ya es de ustedes, ¿sí? Para hacerla de cálculo. ¿Cuántas hojas de cálculo necesito? 1 ¿de qué? Del periodo. O sea, es una sola hoja del periodo. A ver, Emanuel, que tiene cara de yo no fui. No, profe, no. ¿Sí va entendiéndole? Sí. Porque están poniendo así, unas caras así de what? ¿Sí? Jessica, ¿qué pasó? Brian sí hasta se está rascando la cabeza, ya no sabe, dice, híjole. Estaba anotando, profe. Están agotándose. No, por eso le estoy dando chance de que le saquen la fotografía, porque ustedes tienen que trazarlas. No, que digo que estaba anotando. Estaba anotando. Ajá. Estaba de nota. Estaba de nota. Sí. Entonces, como ven, son varios. Entonces, esta es la que necesitamos ahorita. Como les dije, la última columna, ahorita vamos a ver de qué se trata. Si vemos la hoja de registro, esta es para los 16 sectores. ¿Sí? Para mí es más fácil decirlo así, para los 16 sectores, que es la cardinal. Si vemos la hoja de registro de esto para los 36 sectores, que es la simutal, sería así. ¿Sí? Esto no les extrañe, de esta de 36 ni se espanten. ¿Por qué? El método americano, o sea, los renglones, para hacerle un análisis,
son estos. ¿Sí? En el método americano se los puedo adelantar. El método americano es esto. Y nos van a variar el número de columnas. El número de columnas de rangos de velocidades de viento son mucho mayores. Entonces, aquí lo vemos. Si vemos, la tabla en esencia es la misma. ¿Ok? Ahora, la última columna. Pues la última columna, precisamente hacemos el registro en el heliógrafo del número de eventos, que les dije, no lo empleamos, pero sí empleamos el porcentaje de eventos. ¿Sí? Entonces, empleamos precisamente el heliógrafo, ya sea el heliógrafo de 16 sectores o el heliógrafo de 36 sectores. Dice, entonces tenemos que trazarlos también. Sí. La escala. Ustedes pónganle, ¿qué escala? No lleva escala. ¿Por qué no lleva escala? Porque vamos a representar cantidades. ¿Sí? Entonces, ¿qué radio va a tener? Pues de acuerdo ahora sí que a qué el porcentaje, a cuántas unidades, cada unidad de porcentaje, a cuántas unidades, o si lo dan el equivalente a una unidad de dibujo, o una unidad de dibujo, a cuántas unidades de porcentaje va a ser igual. Que eso es la cuestión, por eso les digo, de escala, pues no, más bien a ustedes, a cuánto van a equivaler cada uno. ¿Sí? Que esa es la situación. Entonces, empleamos los heliógrafos. Bueno. Dejémoslo hasta ahí porque ya van a ser las 10. Les voy a compartir a todos, a todo lo que son ustedes. Déjenme, voy a subirles ahorita los registros de EMAS. Cada registro trae un número. Ese corresponde a cada uno de los equipos. ¿Sí? El registro que aparece con 1 será para el equipo 1, el 2 para el equipo 2, el 3 para el equipo 3, el 4 para el 4, el 5 para el 5. ¿Ok? Entonces déjenme subirlos para que puedan ustedes descargarlos. Ahora sí, ténganme paciencia. Si no, déjenme encontrarlos dónde están. No están estas presentaciones, materia, ok. ¿Dónde están? Dale. Entonces, este es el de... Te va a resistir, no va a querer. No es cierto, es que sí es el de abril. Sale, va en comprimido. Bueno, sí se lo subo de uno en uno. Este es ya está subido para el equipo 1. Para el equipo 2. Para el equipo 3.
el equipo 3. Ah, no, ya volví a repetir el equipo 3, perdón. Para el equipo 4. Y para el equipo 5. Entonces, bájenlo. Cada uno es para cada uno de los equipos, el 1, 2, 3, 4, 5. Nada más subí uno doble, que es el 3. 2 veces lo subí. ¿Sí? Entonces están en zip, cada uno, véanlos. ¿Sí? Ya el martes que nos veamos, platicamos sobre de ellos. Si gustan, vayan viéndolos. Todos los registros vienen en hojas de cálculo. ¿Sí? Para que lo entiendan, vienen en Excel. ¿Sí? Entonces, la cuestión está para la discriminación. Bueno, tienen que empezar a ver cómo sacar los datos, cuáles son las columnas que corresponden y ver en qué unidades están. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo poder identificar. Si no lo dice en qué unidades están, cómo poder identificar en qué posibles unidades están. ¿Sí? Los datos. ¿Sale? Bueno, pues los dejo. Ya váyanse a desayunar.